que su venida está muy cerca. Compartimos las señales principales. Habíamos visto que habría falsos profetas, la famosa apostasía, habría guerras y rumores de guerra, habría una anarquía o sedición, se levantaría reino contra reino y nación contra nación. Nos encontramos que habría pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todas estas dice que son el principio de lo que todo esto debía acontecer. La semana pasada, en la segunda sesión, vimos un poco sobre las 70 semanas de Daniel. ¿Y qué son las 70 semanas de Daniel? Un plan específico determinado por el Señor, un programa que Dios tiene para cumplir en Israel todo su plan profético, y ese plan tiene 70 semanas de años, o sea, 490 años, de los cuales habíamos visto que las 70 semanas son exclusivamente para Israel, como dice Daniel 9:24, ¿sí? Escribe, ¿sí? Porque 70 años están determinadas para tu pueblo, el pueblo de Daniel. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y para la santa ciudad, para Jerusalén. Lo interesante de todo eso que vimos es que de esas 70 semanas, 69 semanas se cumplieron desde que Esdras y Nehemías hicieron todo el trabajo de reconstrucción de los muros de Jerusalén hasta la muerte de Jesucristo. Hasta ahí se cumplieron 69 semanas. Queda una sola semana, o sea, 7 años restantes, y esos 7 años son los que se van a cumplir inmediatamente que la iglesia sea levantada, sea raptada por el Señor. A partir de eso, nos encontramos que mientras el pueblo de Dios es arrebatado y llevado al cielo con el Señor, pasamos por el tribunal de Cristo, pasamos por la boda del Cordero, pero aquí en la tierra, inmediatamente la iglesia se va, aparece ese personaje nefasto que conocemos como el anticristo, da inicio a la etapa que conocemos como la gran tribulación, que son 7 años. Y es importante, estos 7 años de gran tribulación es la semana número 70 para el pueblo de Israel, ¿sí? Y la gran tribulación para todos los gentiles que quedaron en la tierra. Entonces habíamos visto eso, habíamos detallado algunas cosas, habíamos puntualizado algo, y hoy queremos tocar un tema que es muy importante dentro de las señales proféticas. Yo no sé si ustedes han visto o se han enterado que hace unas horas, ¿sí? Hace 2, 3 horas atrás, desde casi una nave espacial americana que sale con destino, ¿sí? Nuevamente al espacio, intentando ver la estación espacial, intentando explorar algo del espacio estelar. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué eso para nosotros tiene cierta trascendencia? Hoy queremos tocar un tema que es bien interesante. Dice la Biblia, Lucas capítulo 21, ¿sí? Lucas capítulo 21, versículo 25, ¿sí? Permítame leérselo. Lucas 21, verso 25, nos habla de una señal muy importante, una serie de acontecimientos que van a suceder en los tiempos del fin. Y dice el verso 25 de Lucas 21, dice que habrá señales. En esta versión yo tengo la Nueva Traducción Viviente, dice así, ¿sí? Habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, ¿sí? Angustia de la gente que estarán perplejas por el ruido del mar y por las olas, ¿sí? Todo esto nos habla de qué. Indudablemente hemos visto que hay muchas señales que están aconteciendo aquí en la Tierra. Terremotos, volcanes, el cambio climático. Pero también la Biblia nos destaca de que indudablemente va a ser muy importante y que va a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas.
¿Por qué puntualizo esto? Porque este mes que pasó, o sea, a inicios de este mes, encontramos que, digamos, la CIA, junto con la NASA, liberaron, desclasificaron una serie de videos donde ellos comprueban y afirman lo que mayormente toda la gente sospechaba, la existencia de vida extraterrestre. Sacaban unos videos donde sus pilotos, ¿sí?, de la Fuerza Aérea habían tenido contacto con otras naves supuestamente extraterrestres, y a partir de ahí nosotros encontramos desde la Segunda Guerra Mundial, después que pasó la Segunda Guerra Mundial, y el famoso evento que sucedió en Roswell, en Nuevo México, donde dice que cayeron 2 naves extraterrestres junto con los extraterrestres ahí, y que a partir de ahí lo han escondido. Se han desarrollado un sinnúmero de historias, un sinnúmero, ¿sí?, de experiencias, un sinnúmero de gente que decían que habían visto un extraterrestre, que habían sido abducidos. Yo aquí en Ecuador me he encontrado hasta con una mujer que con toda seriedad me había dicho que ella había sido embarazada por los extraterrestres. Y usted a lo largo de todo este tiempo escucha tantas cosas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué debe ser nuestra postura? Porque hoy más que nunca encontramos que se habla de ovnis, se hablan de avistamientos, se hablan de que en tal o en cual lugar aparecieron estas naves, después de cada evento o tragedia supuestamente aparecen. Pero ¿qué debemos decir como cristianos? ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? Hoy quiero compartir con ustedes una presentación acerca de eso, sobre qué nos dice la Biblia en los extraterrestres, ¿sí?, y la palabra de Dios. ¿Lo ven ahí o todavía no se abrió? Sí, está bien. Sí, Se sí, ve bien. excelente. ¿Se ve? Bueno. ¿Y todo empieza cuándo? Bueno, si usted ve esta imagen, hay un señor conocido como Giordano Bruno el Místico, era un sacerdote. Este tipo nació en el año 1548 en Nápoles, en la ciudad de Nola, y acabó quemado en el año 1620 por haber sido uno que desafió a la iglesia en muchas de sus doctrinas y muchas de sus posturas. La sentencia de su muerte le impuso unos días antes de la quema pública el Papa Clemente VIII, ¿sí?, quien le dio a Bruno la opción de renunciar a sus ideas y arrepentirse para salvarse. ¿Y qué era lo que este Giordano Bruno hablaba? Porque él decía en el místico, ¿qué era lo que causó que lo lleven a la hoguera y lo quemen, ¿sí?, como un hereje? Bueno, él predicaba que el universo era infinito y que no tenía un único centro y que estaba lleno de mundos habitados como el nuestro. Entonces ya encontramos que hace casi 570 años atrás ya empezaba a hablarse, ¿sí?, de una situación que pasaba en el universo. En medio de todo el universo ya había un hombre que decía que él no podía concebir de que solamente nosotros seamos los únicos en todo el universo. Y por eso él pasó a la hoguera, ¿no? Indudablemente tuvo una situación en donde todos lo acusaban, lo sentenciaron con un juicio totalmente injusto, le dieron la opción de renunciar a sus ideas y arrepentirse, pero sin embargo él seguía manteniendo que el universo era infinito y que no había un único centro y que estaba lleno de mundos habitados como el nuestro. Y esa es la postura que muchos han manejado y a lo largo de estos siglos, ¿sí?, se han desarrollado teniendo en cuenta el hecho de que continuamente hemos encontrado noticias, comunicaciones sobre que apareció tal cosa, algunos tuvieron experiencia contando los personajes, esto y aquello, y más que nunca, desde que empezamos este siglo, comenzamos el año 2000, nos encontramos que a partir de allí, ¿sí?, se empezaron a multiplicar todas estas situaciones. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de todo eso? Y eso es lo que nos interesa. Y aspiramos que usted entienda. En primer lugar, toda la creación debe someterse a Dios. ¿Por qué? Vemos
dice Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y a la tierra, ¿sí? Y cuando dice que creó, esta palabra bara, ¿sí? Bara, en hebreo, significa que Dios creó de la nada. Porque hay muchas teorías y hay algunas que toman mucha fuerza en esta época, como por ejemplo la teoría del Big Bang, en donde ellos dicen de que hubo una chispa que detonó una explosión, ¿sí? Y esto causó un caos preexistencial y que llevó a la creación. Todo con el principio de negar, ¿sí? De que existió un Dios creador. Pero igual, así ellos digan esa postura, siempre tenemos una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Ok, podemos aceptar esa postura, pero dígame, ¿quién fue el que generó esa chispa? Entonces, algo interesante, toda la creación debe someterse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó, ¿sí? De la nada. Cuando nada existía, Dios lo creó. ¿Y qué es lo que usó? Simplemente su palabra. Bastaba su palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios crease, ¿sí? Los cielos y la tierra. Dice el Salmo 115 que los cielos son de Jehová. Y Isaías 42, 2700 años atrás, él ya decía, ¿sí? De que Dios, 1700 años atrás, de que Dios estaba sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces ya en ese entonces nos encontramos de que ya la Biblia afirmaba la redondez de la tierra. La Biblia nos habla de que toda la creación debe someterse a Dios. Y eso es importante e interesante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cuando hoy nos encontramos que hablan de tantas apariciones de extraterrestres, hay tantos programas en televisión, hay tantos descubrimientos, algunos tienen fotos, imágenes, videos, y hacen esto y aquello. Es importante comprender de que en estos tiempos nosotros debemos mantener una postura bíblica para no caer en el caos, no caer en la confusión o no caer en el acomodamiento de que como no sabemos qué mismo es, entonces hay algunos que lo aceptan, otros que lo rechazan. No, el Señor no nos dejó a tientas, el Señor no nos dejó a oscuras, el Señor no nos dejó, ¿sí? Sin una revelación para que nosotros comprendamos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta algunas cositas que son muy importantes. En primer lugar, la tierra fue creada primero. Creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Entonces, el propósito de Dios, vemos que estaba centrado dentro de todo el universo en la tierra. ¿Por qué? Porque fue lo primero que Dios creó. Cuando hablamos de la luna y las estrellas, y cuando hablamos de estrellas, ¿qué son las estrellas? Las estrellas son planetas. Algunas son cometas y otras son planetas, y nosotros identificamos, y los marinos y navegantes identificaron por siglos. Las estrellas decían, ese está el planeta, ese está otro planeta, y porque están brillando. Entonces, la luna y las estrellas fueron creadas en el día cuarto. O sea, primero Dios creó los cielos y la tierra. Cuando hablamos de cielos, es importante entender esto. ¿Cuál es la postura judía acerca del cielo? Escrituralmente y acerca de todo, digamos, la ley judía, para el judío existen 7 cielos. Pero cuando nosotros ya vamos a la escritura en concreto, nos encontramos que la Biblia contiene una posición conservadora en donde nosotros creemos lo que Pablo le reveló, ¿sí? El Señor diciéndole de que él fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. Y encontramos que en el tercer cielo es el lugar en donde mora el Señor. Tenemos un segundo cielo. ¿Y cuál es el segundo cielo? Es el cielo de la dimensión espiritual, en donde se lleva a cabo toda la guerra espiritual. Cuando vemos Daniel capítulo 10, que Daniel se propuso en su corazón orar y ayunar buscando a Dios por una petición, vemos que Miguel fue enviado inmediatamente y le dice a Daniel, Daniel, desde el mismo momento que dispusiste tu corazón, tú tenías la respuesta, pero en el camino se me cruzó el príncipe de Persia y estuvo 3 semanas. Y ese príncipe de Persia, ¿quién era? No era nada más ni nada menos, que todos los biblistas concuerdan, en un ángel caído que son los que tienen los dominios territoriales, ¿sí? Entonces, en el primer cielo está el trono de Dios.
En el segundo cielo está la dimensión espiritual. Y en el primer cielo o el firmamento es donde encontramos, ¿sí? Es donde encontramos las estrellas, el universo. Es interesante. Mira lo que dice Génesis 1:16. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día, la lumbrera menor, la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, o sea, todos los planetas, el resto del universo que es tan vasto. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces, si hablamos de un orden y hablamos de cierta prioridad, yo me encuentro que la prioridad principal del Señor estaba enfocada ¿en dónde? En la tierra. ¿Por qué? Porque fue lo primero que creó. Y cuando algunos piensan y dicen que los extraterrestres y vienen, ellos son anteriores al ser humano, totalmente equivocados, ¿sí? Porque recién en el cuarto día de la creación fueron creados el Sol, la Luna y las estrellas, o sea, todos los planetas que hoy conocemos y el resto del universo. Ahora, todo esto nos tiene que llevar a nosotros a ¿qué? Ver que la Biblia sugiere que hay vida fuera de la Tierra. Indudablemente sí, hermano, porque vemos lo que decía Jesús. Jesús en Juan 8:23 dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En Juan 18 decía, mi reino no es de este mundo. Y el famoso pasaje de Génesis. No podemos desecharlo, no podemos cerrarnos a que en un universo tan vasto, en un universo tan amplio, solamente en esta pequeña estrella que es la Tierra tengamos vida, ¿sí? Y la Biblia nos da esta sugerencia. Pero a partir de ahí tenemos que entender de que la Biblia nos habla, por ejemplo, el Salmo 104, dice, Él hace que a sus ángeles espíritus y sus ministros como llamas de fuego. Hebreos 12:22 dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿sí? Este término millares, algunos nos traducen como mirriadas de ángeles, estamos hablando no de miles, sino de millones, ¿sí? Indudablemente la Biblia sugiere que existe una vida fuera de la tierra. Lo que pasa es que nunca nosotros nos hemos enfocado ahí, nos hemos direccionado. ¿Por qué? Porque nunca hemos vivido un tiempo como el que vivimos, en donde somos bombardeados comunicativamente a través de las noticias, redes sociales, radio, televisión, acerca de que los extraterrestres vienen, que ellos han estado aquí, que han ayudado en esto, en aquello. Nunca hemos estado expuestos ante tanta cantidad de información que busca en cierta manera confundir a los cristianos. Es por eso que para nosotros es clave tomar la determinación bíblica. Entonces, la Biblia, en primer lugar, nos habla de que primero Dios creó los cielos y la tierra. La tierra es el enfoque principal del propósito divino. En segundo lugar, vemos que recién en el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas, o sea, los planetas. Vemos que la Biblia nos sugiere, ¿sí?, en muchos pasajes bíblicos, que puede existir vida fuera de la tierra. Jesús lo decía, los apóstoles lo decían, la palabra de Dios está llena de configuraciones que nos muestran y nos dan la idea de que existe algo ahí afuera. Pero, algo que tenemos que entender, si existiera vida alienígena, Dios sería soberano allí también. Y esto es importante que lo consideremos. ¿Por qué? Lo que dice el Salmo 139, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el abismo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. No existe un lugar en el universo donde el hombre pueda esconderse. No existe un lugar en el universo donde el hombre pueda, sí, escaparse de Dios. Hay una palabra en el libro de Abdías, ¿sí? Un librito bien pequeño. Abdías tiene un solo capítulo. Y en ese libro de Abdías
el verso 20, dice así, ¿no? A ver, no el 20, perdón. A lo profundo de los cielos, hacer tu nido, de allí te derribaré. Entonces, lo que nos debe tener en claro es que si llegara a existir vida alienígena, Dios también sería soberano sobre ellos. Colosenses 1:16 nos explica eso, diciendo, porque por Él fueron criados todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, si llegara a haber esa existencia, nos encontramos que Dios sobre ellos también tendría soberanía, también tendría autoridad y también tendría dominio. Ahora, ¿por qué gana, podríamos decir, espacio esta idea? Cuando uno empezó a estudiar la Biblia, yo me encuentro con dos pasajes sumamente importantes. Uno, el misterioso Salmo 144. ¿Y por qué le digo misterioso Salmo? Porque cuando vamos a los originales, recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el Salmo 144, el versículo 7, aparece una palabra, ¿sí? Nécar. Y dice así este versículo: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hijos de extraños. Así dice la Reina Valera, 1909. En la 1960, en vez de decir hijos, dice de los hombres extraños. En algunas traducciones modernas dicen no extraños, sino extranjeros. Y el versículo 11 vuelve a repetir este mismo término, Nécar, redímeme y sálvame de la mano de los hijos extraños. ¿Qué tiene que ver esto y por qué hablamos de esto y por qué le llamamos misterioso a este salmo? Porque esta palabra Nécar en hebreo, que es la palabra original, la Biblia católica Nácar Colunga, ¿sí?, la traduce de esta manera: tiende tu mano desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas, de mano de los alienígenas. Y el versículo 11 dice: de la espada maligna líbrame y sálvame de la mano de los alienígenas. Entonces, cuando uno empieza a ver la Biblia Nácar Colunga, para aquellos estudiosos de la Biblia se van a encontrar que es una de las más reconocidas dentro del ámbito católico, junto con la Vulgata, junto con la Biblia de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Lo que Reina y Valera lo traducía como hijos de extraños y hombres extraños, en la Nácar Colunga se lo traduce como alienígenas, ¿sí? La Biblia Nácar Colunga, cuya primera edición data de 1944 y que supuso un importante avance en la lectura de la Biblia en España al ser publicada y divulgada enormemente por la Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces, esta palabra Nécar, ¿sí?, en el hebreo, tiene dos concepciones. Para el hebreo, como es un idioma bastante romántico, encontramos que hay dos concepciones. La primera concepción es que alienígena significa en su primera acepción, según el diccionario de la Academia Española, extranjero. Y en la segunda, solo se refiere a extraterrestre. Ahora, la segunda y más importante, encontramos que el texto latino, la Vulgata Latina, que es otra de las, podríamos decir, la Vulgata Latina es la traducción latín de la Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta?
es el esfuerzo que hicieron 70 escribas en el periodo intertestamentario, en la época de los macabeos, en traducir todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y aquí el catolicismo que hizo lo tradujo, ¿sí?, de ese griego al latín. Donde en la Biblia Vulgata se lee en el latín, de manu filiorum, ¿sí?, o sea, líbrame de los manos, alienígenarum, que dice alienígena, y es la traducción más literal. Mire por donde se lo mire, ¿sí? Sin embargo, la conferencia episcopal cambió esta traducción y pusieron de la mano de los extranjeros. Tengan en cuenta esto. Es de notar que la palabra de Dios nos da cierta sugerencia de que puede existir vida fuera de nuestro planeta. Tengan de notar que la palabra de Dios nos aparece este término alienígena. Cuando usted va a Estados Unidos, y en Estados Unidos, cuando va a oficina de migración, usted va a encontrar que siempre, cuando dicen inmigrante, le dicen aliens, ¿sí? Entonces le ponen alien ahí en los carteles, y es un término que se lo traduce como extranjero, como inmigrante. Pero también, en la segunda concepción, se le refiere como extraterrestre, como alguien fuera de esta tierra. Eso nos genera cierta, podríamos decir, cosa, y uno dice, bueno, ¿y qué quiere decir entonces con todo esto la Biblia? Nosotros no queremos que cada uno de ustedes caiga en un error, no queremos, ¿sí?, que caigamos en la confusión, sino que lo que queremos es tener una certidumbre bíblica de lo que pasa en estos tiempos. ¿Por qué? Si tiene preguntita, váyala anotándola, y una vez que terminemos ya hacemos todas las preguntas, ¿sí? Hay otro pasaje que es bien interesante. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14, o sea, 13 y 14, dice así el verso 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, del falso profeta y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Presta atención a este término, ¿sí? ¿Por qué? Porque, volvamos al original, que es la fuente y el argumento para nosotros. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra ranas, en el original griego, se traduce batracio. De ahí viene batracio. Y los batracios son las ranas, la familia de los sapos, de los lagartos, de las iguanas. Pero cuando vemos este término, a manera de ranas, ¿sí? Y es interesantísimo. Yo tengo aquí el original griego, permítame verle, ¿sí? Vamos a ver cómo lo dice en griego, porque es sumamente interesante compartir esto y entender esta situación. Apocalipsis 16, 13. Hay que saber eso, mija. Rayar eso. ¿Sí? A ver, ahí está. ¿Sí? Y encontramos que dice en griego, ¿sí? Toudrakontos kaie tou, ¿sí? Jodrakon kaie ho. Y acá dice, ¿ya? Al final dice pseudo profetes neuma, 3 acatarta, hos batrahoi. Me parece inglés, no, es griego. Batrahoi es lo que se traduce como ranas, ¿sí? Pero este término acatarta, hos, batrahoi, significa que un famoso aforismo en donde la mejor manera de traducirlo, esto lo traducirían como reptilíneo o reptiliano. Qué interesante que cada vez que hablamos o escuchamos o vemos un programa, alguna investigación, alguna novedad, siempre se nos habla de que estos personajes, supuestamente estos extraterrestres, tienen los ojos, ¿sí?, como de algún anfibio, tienen un cuero grueso,
son generalmente grises o verdes, y es importante porque la Biblia dice que van a salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas. No son ranas, sino que van a tener la forma. Nosotros cuando vemos y analizamos las Escrituras, nos encontramos con que esto nos habla de algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos que el famoso Salmo, ¿sí? El Salmo 144, nos habla en el verso 7 y el verso 11 de hombres extraños, de hijos de extraños o de alienígenas. Usted puede ver y notar de que existe una intencionalidad, pareciera, en lo que es la traducción, y ese no debe ser nuestro propósito. Originalmente, ¿qué nos dice la Biblia? Está enfocada hacia que sugiere la presencia de gente alienígena. Y Apocalipsis 16:13 nos habla de que van a salir 3 espíritus inmundos con forma, a maneras que se parecen a ranas. ¿Sí? Ahora, hay algunas confusiones, hay algunas semejanzas bíblicas. Muchas veces vienen confusiones sobre el tema de los extraterrestres con pasajes conflictivos. Por ejemplo, Génesis 6:5, donde dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, se unieron a ellas y les nacieron gigantes. Muchos dicen que esos gigantes son los famosos resultados de que estos hijos de Dios eran los extraterrestres que se cruzaron con las mujeres de los hombres. El caso de Enoc, que dice que Dios se los llevó. Y dice, ¿cómo Dios se los llevó? El caso de Elías, donde hablan de que Elías con un carro de fuego fue llevado al cielo. Y dicen, no, no fue un carro de fuego, fue una nave extraterrestre. El caso de Ezequiel en el capítulo 1 y el capítulo 10, que nos habla de sus visiones, donde él ve 4 ruedas de fuego, ¿no? Y dicen, ahí está, indudablemente, esas eran naves extraterrestres. O los gigantes de la tierra prometida, que indudablemente piensan de que tienen que haber sido descendientes de estos hijos de Dios, o sea, descendientes de los extraterrestres. Surgen muchas confusiones. Dicen que quién hizo las pirámides, quién marcó las líneas de Nazca, quién tatuó a todas las estatuas que están en la isla de Pascua, quién fue el que acomodó las piedras de Rockstone en Inglaterra. Hay un montón de situaciones que ellos agarran para decir y tratar de asegurar de que eso es una gran realidad, que es una gran verdad y que los extraterrestres van a venir a ayudar al mundo. Pero nosotros, como cristianos, en estos tiempos, tenemos que notar que la Biblia nos habla de que en los últimos tiempos serían signados por señales importantes que preceden al rapto. Y Marcos 13:5 y el verso 22 que dice, mirad que nadie os engañe. Habría una profunda confusión, un profundo caos bíblico y teológico. ¿Por qué? Porque muchos vendrían diciendo que son el Cristo, muchos falsos profetas se levantarían, pero, importante, Lucas 21:25, el pasaje con el que empezamos. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Recuerden que ¿qué son estas estrellas? El resto del universo, el resto de todos los planetas. Se nos advierte que habría señales en el cielo y en las estrellas en los últimos tiempos. Estos avistamientos, todas estas experiencias, gente que comparte su testimonio sobre que hablaron con un extraterrestre o fueron secuestrados por un extraterrestre, eso va a surgir. Pero como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra postura? Bueno, note que vamos a afirmar. En los últimos tiempos habrá un poder engañoso para creer las mentiras. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12 nos habla de eso, de que habría un poder engañoso para que los que rechazaron la verdad crean en la mentira. ¿Sí? Dice el verso 11, por tanto, pues le envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. Segundo lugar, Efesios 2:2. Satanás es el príncipe de los aires. Y cuando habla del príncipe de los aires, esta palabra aires es un sinónimo de firmamento, es un sinónimo del primer cielo. Mire lo que dice Efesios 2:2. Que en otro tiempo anduvisteis
conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces, prestemos atención. ¿Cuál debe ser nuestra postura como cristianos? No negamos la existencia, al contrario, la identificamos. Lucas 21:25 dice que en los últimos tiempos habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y encontramos el famoso Salmo 144 que nos habla, que nos da la sugerencia de que el Señor nos tendría que librar de la mano de estos alienígenas. Y encontramos Apocalipsis 16:13 que nos dice que hay 3 espíritus inmundos que vendrían a la tierra con forma, a la manera, parecidos a ranas. No son ranas, sino con forma, parecidos. Entonces es importante tomar en cuenta lo que dicen las Escrituras. En los últimos tiempos el Señor nos advierte que mirad que nadie se engañe, porque intentarán engañar a uno de los escogidos. Segunda Tesalonicenses nos dice que el Señor les envía una operación de error para que crean a la mentira. Y tomemos en cuenta que el príncipe de los aires, el que está manejándose en el firmamento y el que provoca muchas de estas señales, tormentas solares, las famosas lunas de sangre, los cometas, asteroides, esta situación en los planetas. Por eso el hombre está tan interesado en llegar ahí. ¿Para qué? Para ver e identificar bien lo que pasa. Pero esto lo hace el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. ¿Qué más nos dice la Biblia? 2 Corintios 11:14, que el mismo Satanás se transfigura, se disfraza como ángel de luz. Pero acá viene la clave. Cuando nosotros hablamos de la existencia de extraterrestres, dice el verso 14 de Apocalipsis 16, ¿sí? Vamos a volver un poquito más atrás para leerlo. Apocalipsis 16, verso 14, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¡Wow! Entonces, cuando yo veo las Escrituras, me encuentro con esto. ¿Qué nos dice la Biblia? Que estos con forma de ranas, ¿sí?, los famosos reptilianos, harían señales y prodigios, pero serían espíritus inmundos, serían demonios. Recuerde, 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Y ellos están bajo esta operación del error. Y ellos entonces están bajo la condenación de creer en la mentira. ¿Sí? Esto nos tiene que llevar a tomar conclusiones. En conclusión, Filipenses 2:10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Todo eso lo llena el mismo. Y de los que están debajo de la tierra. Entonces, Jesús tiene poder sobre todo lo que está en los cielos. ¿Y esto qué significa? Si Jesús tiene poder, dice Efesios capítulo 1, verso 20, que Él, ¿sí?, lo puso todo bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Y la iglesia tiene la autoridad sobre ello. Por eso Mateo 16:19, ¿qué dice? Todo lo que atar en ¿dónde? En los cielos. Sería atado en la tierra. Hermanos, estos eventos se van a acentuar cada día. Cada día se van a liberar más videos. Cada día hasta van a poder aparecer. Pero sepa que son espíritus de demonios que van a hacer señales y prodigios delante de la gente con el fin de engañar. Y que la Biblia nos advierte que en estos tiempos habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Bueno, con esto más o menos es la presentación. Yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, aprovechemos ahorita. Como usted vio, la presentación no es tan larga, porque queremos ser lo más práctico posible. Es un tema que casi nunca se lo toca.
podríamos decir que nunca se lo toca. Y bueno, nosotros empezamos a compartir esto a petitorio de muchos pastores que nos han pedido si podíamos hacer algo, cuál es la verdad sobre eso. Créanme, en la medida que hicimos y preparamos toda esta exposición, uno se queda sorprendido de lo maravilloso que es la palabra del Señor y lo grande que es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Él nos va abriendo, ¿sí? La mente, nos va abriendo el entendimiento y nos hace comprender cosas que a lo mejor siempre las leíamos, pero nunca la entendíamos. Así que, bueno, hermanos, a ver, ahora sí. Si ustedes van a ver en el chat, antes de que empecemos, verán que en el chat puso un mensaje con mis datos. Si usted quiere contactarnos, si usted quiere en Instagram y mi correo. Así que siéntanse en la libertad de escribirnos, contactarnos y estamos para poder servirles. ¿Sí? Bueno, ahora sí, Margarita. Sí, buenas noches. Sí, bendiciones, pastor. Neri tiene una pregunta, que tiene la mano levantada. Neri tiene la primera pregunta. Los demás que quieran hacer preguntas van a levantar las manos. Levanta una manito y entonces vamos a dar curso a la pregunta que usted tenga. Pues Neri, comenzamos contigo. Sí, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, mijo. Quería preguntarle al pastor, realmente el tema es bien novedoso para nosotros en el ambiente cristiano. Y como usted decía, se toca poco. Prácticamente he escuchado a pocas personas hablar de ese tema y es muy interesante. Me gustaría preguntarle, profesor, si usted tiene un material disponible, no solamente de esta clase, sino, por ejemplo, la clase anterior tiene unos gráficos que me interesaría tener, si está disponible de alguna forma. Claro, claro. Escríbanme a mi teléfono, ¿sí? Ahí está mi número. Escríbanme en el WhatsApp y yo les puedo ayudar y les puedo poner la presentación, no hay problema, chicos. Materiales, mire, tenemos ya 35 años preparando y haciendo este trabajo antes de enfocarnos en la multiplicación de iglesias, donde estamos trabajando ya los últimos 15 años. Siempre tuve yo una inclinación hacia lo escatológico, hacia lo profético, así que en ese sentido tenemos bastante material. ¡Ah, qué bueno, Margarita! Ahí le puso, sí, ahí está, tenemos el WhatsApp. Está bueno esto, me lo vas a tener. Voy a copiar esta imagen, está muy linda, Margarita. Ahí tienen el Facebook, el celular, en YouTube, mi canal, y en Instagram y Twitter, ¿sí? Así que, entonces, hermano Neri, no hay problema. Yo sé que estos temas, primero, no se los trata porque a veces hay mucho desconocimiento. Segundo, no se los trata porque a veces hay mucho miedo. Y tercero, no se los trata porque uno tiene el temor a equivocarnos y a salir con herejía, ¿no? Entonces, pero creemos de que es necesario que alguien pueda levantarse en medio de esto y desde una postura cristocéntrica y bibliocéntrica entender, porque acá lo que buscamos es que ustedes comprendan. La Biblia no nos niega la existencia de eso. La Biblia los identifica claramente y es totalmente decidor, porque a veces cuando uno habla como cristiano con mucha gente y te preguntan sobre el tema, dice, no, usted es un escéptico porque usted es un cristiano y como cristiano es anti-extraterrestre. Yo ahora les digo, no, yo entiendo que la Biblia me sugiere que hay y que existen, pero también sé su origen. Lo que la gente no sabe, nosotros sí lo sabemos. Porque la Biblia nos habla que todos estos personajes, es clave este pasaje de Apocalipsis, ¿no? Que dice que vendrán esos tres espíritus a forma, parecidos, a la manera de ranas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Yo tengo bastante información, chicos, que es el cúmulo de años que hemos estado trabajando, preparando, diseñando, escribiendo libros, enseñando en distintas universidades y bueno, material lo que más tenemos. Siéntanse en la libertad
Ahí me pueden llamar o me pueden escribir al WhatsApp y con todo gusto yo les puedo compartir eso sin problema, ¿sí? Y ojalá esto lo puedan enseñar también. Porque créame, yo en casi 40 años de cristianos nunca escuché un tema de esto. Sí. Y para mí es un gran desafío el poder hacerlo porque como iglesia no podemos quedar huérfanos. Y ojalá con esto despierta el interés de muchos escatólogos, ¿no? De muchos hermanos dedicados a las profecías bíblicas o al estudio bíblico, para que puedan también investigar. Y aquí lo que nosotros tenemos que resaltar, nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Como dice Hechos 17:11, la de los hermanos de Berea, ¿no? Que ellos comprobaban en las escrituras que todo lo que se decía, esté ahí. Usted no tiene por qué creerme todo lo que yo le digo, usted tiene que comprobarlo. Y si usted lo comprueba, gloria a Dios, vamos caminando bien. Pero si usted ve que le estoy hablando alguna barbaridad o algo jalado a los cabellos, páreme y diga, bueno, mire, eso en la Biblia no está. ¿Sí? Ese es nuestro deber. Así que, Ney, con gusto, mijo, usted me puede escribir, me buscan en Facebook o en YouTube o a través de estos medios y con todo gusto nosotros estamos para servirles. ¿Sí? ¿Algún otro más? Sí, hay dos preguntas más, pastor, que están en curso. Está el pastor Antonio y luego sigue José de Santo Domingo. Luego, después de Antonio, va José Gomera. ¿Cómo captura la pantalla? A ver, los escucho. Antonio. A ver, ¿cómo es? Margaret, pregúntale que diga la pregunta a José, porque en realidad estaba levantando las manos no para preguntar. Ok. A ver. Ok, José. Sí, buenas noches. Bendiciones para todos ustedes. Realmente me disculpo porque yo entré tarde a la conferencia. Entonces tenía como que no quería hacer la pregunta porque tal vez lo que voy a preguntar ya lo dijeron. Pero ya que me dieron la oportunidad lo voy a hacer. La pregunta es la siguiente. Yo vi unas imágenes de lo que todos hemos visto en las películas, en internet, en todos lados, los ovnis, es decir, de los extraterrestres. Mientras usted explicaba la de ahí, y esto es también a los platillos voladores. Y con eso hay toda una parafernalia, toda una ideología incluso. Es una cuestión terrible. Pero es la primera vez que yo en mis 37 años de vida y muchísimo tiempo viendo ese tipo de cosas, escuchando ese tipo de cosas, que escucho que alguien relaciona esos fenómenos o esas criaturas, como se le quiera llamar, a las manifestaciones demoníacas. Es decir, a ver si entendí, para que me aclare ese punto. Ese tipo de cosas son manifestaciones del demonio, son demonios en sí mismos. Es lo que puedo entender. Quiero que me aclare ese punto. Bueno, José, gracias. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 16, versículo 13 y versículo 14, en primer lugar, vemos que te habla, ¿sí? Te lo voy a poner en la pantalla de vuelta, ¿sí? Para que le veas, mijo. Permíteme un minuto. A ver. ¿Ven la pantalla ahí? A ver. Acá. Dice el Salmo, Apocalipsis 16, 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos
a manera de ranas, ¿no? Habíamos explicado que la palabra ranas en griego es batracho, batracio se deriva, la palabra manera, atraparcos, y esto es un aforismo, que la traducción original de este conjunto de dos palabras se lo traduce como reptiliano. Ahora, acá dice que son 3 espíritus inmundos, ¿sí? Y esto es importante. Pero en el versículo 14 aclara diciendo, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la gran batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Entonces, es importante tomar en cuenta de que la Biblia no solamente los identifica, sino que además de identificarlo, nos muestra lo que son. Porque esta parafernalia que tú hablas, que existe en todo el mundo, tiene una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Escatológicamente hablando, eso va a ser, ¿sí?, la plataforma para justificar el rapto de la iglesia. Por eso nosotros creemos que el rapto de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. Ahora hay un montón de cosas que se están configurando como el preludio de lo que va a ser en la gran tribulación. Encontramos que toda esta onda y andanada de libertad de género que anda en el mundo, buscando igualdad, buscando espacio, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Crear la plataforma para el anticristo. ¿Por qué? Porque como veíamos la otra semana, el anticristo tiene que tener, no sé si lo veíamos aquí o en otro grupo, no sé, va a tener tendencias homosexuales. Cuando dice Daniel 11:38 que del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres. Esto de los ovnis, de los extraterrestres, es la plataforma ideal. ¿Para qué? Recuerde lo que dice 2 Tesalonicenses 2:11. El Señor les envía una operación de error para que crean a la mentira. ¿Y cuál va a ser la mentira? Bueno, la mentira es que cuando venga el rapto de la iglesia, ¿cuál va a ser la justificación que ponga el anticristo? Que los extraterrestres agarraron y se llevaron a todo ese poco de gente loca que andábamos predicando. ¿Sí? Entonces, yo te puedo asegurar, no por lo que yo crea, de acuerdo a lo que la escritura me dice claramente, son espíritus de demonios, son manifestaciones demoníacas que están asimiladas a los últimos tiempos por lo que dice, ¿no? Lucas 21:25, habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas. Efesios 2:2, que el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? O sea, Satanás está todavía haciendo sus cosas. En ese sentido, José, no sé si eso te ayuda a esclarecer un poco el tema, ¿sí? Es decir, que definitivamente no hay vida extraterrestre, no hay vida más allá de lo que vemos aquí en la Tierra. Bueno, yo no te podría decir que no hay vida. La Biblia sugiere que hay vida. Pero esa vida, ¿sí?, que de pronto está ocupada por los extraterrestres, bíblicamente yo no encuentro que son espíritus inmundos, que son demonios. No nos olvidemos que habíamos visto en el inicio de la presentación que el Señor tenía millones de ángeles. ¿Y esos millones de ángeles dónde están? ¿No? Y no nos olvidemos que Apocalipsis 12 dice que el gran dragón con su cola arrastró a la tercera parte de todas las estrellas del cielo, o sea, de todos los ángeles. Entonces, la tercera parte de todos esos ángeles caídos, ¿dónde están? Indudablemente yo creo que pueden estar en esta situación de lo que hoy vivimos sobre los extraterrestres. Yo no he tenido la ocasión, la oportunidad que de pronto han tenido otros, que yo he visto un plato volador, o se me apareció un extraterrestre, o esa mujer que me encontré aquí en Ecuador que me dijo que hasta había sido embarazada por un extraterrestre. No hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Pero nosotros como cristianos, la postura es que la Biblia no niega la existencia, la Biblia identifica la existencia, ¿sí? Y en su identificación claramente le da
una posición en donde los cataloga, los nomina como espíritus inmundos, como demonios. Fíjate que dicen que vienen a ser señales, o sea, van a tener capacidades, van a tener voluntad, van a tener persuasión, van a tener un montón de cosas. Entonces, personalmente, y cuando digo personalmente, ¿esto qué significa? Que es totalmente debatible, es mi posición, ¿sí? Personalmente yo creo que hay, creo que existen, pero creo que son demonios, ¿sí? Los cuales están siendo utilizados por el enemigo para estos últimos tiempos, generar toda esta plataforma, que es la que se prepara como el preludio del rapto de la iglesia, ¿sí? No sé si con eso más o menos, José, te ayuda un poco. Sí, sí, totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias por aclarar mis dudas, porque aunque ese no sea un tema que a mí me causa dolor de cabeza, ni mucho menos, no, pero es bueno que uno esté enterado porque son temas que están en boga y uno como cristiano tiene que tener una posición firme a la luz de lo que dice la Biblia. Muchas Y gracias. con esto es algo para enseñarlo, ¿eh? Porque el que más que menos de nuestros hermanitos en la iglesia ha de estar pensando, de pronto usted nunca le dice, pero ha de estar pensando, cavilando, ¿cómo es esto? ¿Qué será? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Nosotros como cristianos tenemos la obligación de poder hacer partícipe a los hermanos y enseñar esto, estas enseñanzas, para que ellos puedan tener una convicción firme, ¿sí? No sé si hay algún otro. ¿Alguien más, alguna otra persona tiene pregunta? Creo que la hermana Josefina levanta la mano, ¿o no? Abra el micrófono, mija. Josefina, si tiene una pregunta, puede abrir el audio, el micrófono, para que podamos escuchar. No sé si la pastora Sara Yumán, mi amiga Sara de Ecuador, tiene alguna pregunta. Por el momento no, porque estoy boca abierta en todas estas maravillas. Sí, y está interesante esto. Me he perdido las otras clases, pero bueno, no sé cómo nivelarme, pero estamos aprendiendo, pastor. Están grabadas, mijita, están grabadas, puedes verlas. Ok, gloria a Dios, gracias, pastor. Ahora sí, hermana Josefina, abra su micrófono. Josefina Bames. Tú puedes abrirle, Margarita, desde ahí. Edwin. Edwin. Tú como administradora puedes desbloquearlo, Margarita. Sí, sí, estamos en esto. Okay. Ahí fue. Esa cosa ahí se... Ahí sí, por fin ya lo pude encontrar. Ahora sí, hermana Josefina, la escuchamos. Oh, yo quería ir a la cita bíblica, por favor, para después repasarla. Repases el Salmo 144, versos 7 y 11. 144. Versículos 7 y 11. Apocalipsis 16, versos 3 y 14. Ajá. ¿Y segunda Tesalonicenses? Efesios 2:2. Lucas 21:25. Filipenses 2:10. Mateo 16:19. 16. 19. Ok. Igual, yo les voy a pasar la presentación a Margarita.
Ah, está bien. O de pronto acá archivo, ¿se puede subir archivo, Marley, por Zoom? ¿Por Zoom se puede subir archivo? Esto se envía en WhatsApp. Escríbame, chicos, yo le mando a Margarita, pero escríbame. Está Yo le bien. mando eso a su teléfono para que usted tenga toda la presentación ahí. ¿Sí? Ahí está. Está bueno esto, me va a tener que mandar esta hojita, Margarita. Está bien interesante. No, está silenciado. Por WhatsApp me la manda, ¿sí? Sí, perfecto. Y ahí, hermana Josefina, van a tener, hermano Ney, van a tener para... Ah, está bien, gracias. Me gustó. Bueno saberlo. Gracias, hermano, y espero que les sea bendición. ¿Algún Gracias. otro pregunta, hermanos? Papi, ¿quiere preguntar algo tú? No. Pueden hacer las preguntas en estos momentos. Es una oportunidad para aclarar cualquier tipo de dudas que pueda tener, ya que estos temas realmente son muy poco tocados en las iglesias, poco enseñados. Entonces, sería muy bueno no irse con dudas. Tenemos la oportunidad acá con el pastor Martín Nevelet. Bueno, ok, Lourdes Esther tiene una pregunta. Esther, ¿puedes hacer tu pregunta en estos momentos? Ahí te escuchamos, Esthercita, Dios te bendiga. No te escucho. Esther, acércate al micrófono, por favor. O sube el volumen. Sube el volumen porque no se está escuchando. Habla fuerte, como cuando hablas. Ahora sí. Sí. Ok. Mi pregunta es, después del arrebatamiento de la iglesia, o sea, y después del anticristo, ¿los espíritus malos, serán revelados o qué? Porque los espíritus realmente no son así revelados, o sea, que ojo humano, o sea, no lo puede ver. Entonces, después del anticristo, lo podrán ver. Algo que tenemos que entender, cuando hablamos de espíritus, o sea, hay una jerarquía angelical, ¿no? O sea, podríamos decir celestial. Encontramos a Dios en su trono, ¿sí? Debajo del trono de Dios, de acuerdo a Isaías 6, están los serafines, que tienen seis alas, ¿sí? Debajo de los serafines, entre las brasas de fuego y con todos los instrumentos y las alabanzas, están los querubines. Y los querubines tienen cuatro alas. En el segundo cielo, eso es en el tercer cielo, en el segundo cielo están lo que se llaman, ¿sí?, los arcángeles, ¿ya? Y ese es el cielo de la guerra espiritual, ¿ya? Y los arcángeles tienen dos alas. Y en la bóveda celeste, en el firmamento y en la tierra, están los ángeles. Y los ángeles no tienen alas, porque son espíritus. Como espíritus, dice Hebreos 1:14, que son espíritus ministradores para favorecer a los que vamos a heredar la salvación. ¿Y qué pasa con los espíritus? Los espíritus siempre, es como un virus, necesitan un huésped, necesitan un cuerpo. Por eso dice la Biblia, Hebreos 13, que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque a través de ellas muchos han hospedado ángeles, ¿sí? Cuando hablamos de esto, los ángeles buenos son espíritus que necesitan un cuerpo. Cuando hablamos de el orden satánico, los cuatro reinos de Satanás, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, encontramos que en el mundo están los espíritus inmundos, los demonios,
que son espíritus y que también necesitan un cuerpo. Mateo 12 dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, busca reposo y no lo encuentra y vuelve, ¿no? Marcos 5, encontramos que cuando Jesús ministra al Gadareno y dice que tenía una legión de demonios, los demonios le suplicaron que lo boten a los cerdos. ¿Por qué? Porque tanto los ángeles como los espíritus inmundos, los demonios, necesitan un cuerpo. ¿Por qué en la gran tribulación los demonios se van a hacer más notorios? Porque el Espíritu Santo ya se fue con la iglesia. Entonces, aquello que de acuerdo, 2 Tesalonicenses 2:7, que dice, aquello que lo detenía hasta que sea quitado del medio, cuando somos quitados del medio, el Espíritu Santo se va a las bodas del Cordero con nosotros, ¿sí? Y es por eso que aquí en la tierra va a haber esa manifestación demoníaca, que hoy tenemos un preludio, que es el avivamiento demoníaco que hay, que es el deseo y el anhelo de la gente por las fuerzas ocultas, por lo oscuro, por todo aquello demoníaco, ¿sí? Entonces eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. Ya no va a estar el Espíritu Santo, entonces va a haber una manifestación de al punto que estos alienígenas, estos extraterrestres, como dice Apocalipsis 16:14, son espíritus de demonio. ¿Qué van a hacer? Van a estar personalizados. No van a estar con cachos y con un tridente, no. Ellos se personifican. No se olvide que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. No sé si Lourdes más o menos te aclara un poco la situación. Amén, amén. Sí, muy bueno. Bueno, qué bueno que te podamos ayudar, mijita. Gracias. De nada, mija, para servirle. ¿Algún otro que tenga alguna pregunta? Se bendiga. Bendiciones. ¿Cómo está usted, mi hermano Eric? Hermano, Dios te bendiga. Qué gusto. Una pequeña ilustración sobre Ezequiel 28 y creo que es Isaías capítulo 14. Ajá. Pero acuérdase que en el libro de Job se presentaron los ángeles, pero no quiero dar la redundancia porque usted está dando la clase. Ahora bien, los ángeles en sí tienen un cuerpo definido. Lo que son los ángeles, los querubines y los serafines.